juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan. Y en Zona Mixta nos damos tremendo lujo de poder estar recibiendo a Ezequiel Fernández Murs, periodista argentino, que ha estado en las 3 finales donde Argentina salió campeón del mundo, presencialmente en los estadios, entre otras cosas. Pero bueno, periodista de prensa gráfica, radio, televisión, etcétera, etcétera. Y es un gustazo poder recibirlo. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. El gusto es mío. ¿Cómo andan? Bien de bien, bien de bien. Y preguntarte primero, bueno, justamente por esta introducción, que estuviste en las 3 finales y estoy mirando ahí de fondo al Diego que lo tenés ahí atrás. Ah, sí. Bueno, si tuviera que decir 3 frases de cada final, empezando por la de Qatar y después la de México y la de Argentina, ¿qué dirías? Así con retrospectiva. Sí. A ver, la de Qatar, como que yo estaba como extasiado, porque primero porque Argentina había jugado un primer tiempo como yo nunca la había visto jugar en una instancia tan importante, que diera una clase de fútbol en esa instancia contra el campeón mundial. Era como que yo decía, esto que estoy viendo, de lo que soy digo, es imposible, nunca vi una cosa así. Y después la adrenalina del final, ¿no? Ese final tan increíble, esa cosa de que si viste un guionista lo quiere hacer, no, lo escribo y voy a decir, no, estás exagerando, no es así, no, no, sí, es así. Después del 86, y el 86 es Diego, es como que el que está ahí atrás, ¿no? No la veía venir, ¿no? Por el ¿eh? rendimiento, por lo que venía haciendo, era como. Sí, 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 se lo veía a Ah, él enfocado como nunca, nunca lo vi tan enfocado no solo con los pies, sino con la cabeza. Estaba en el objetivo puesto, estaba claro. todo en ese momento, a esa hora, para ese lugar. Es como que estaba para eso, sí, sí, sí. Y bueno, y el equipo lo acompañó. Y el equipo Claro. se puso a la altura de. Y el 78 yo tenía 20 años ahí y es como que tardé en comprender, tardé en el momento estaba ojos muy abiertos porque yo decía, acá pasa algo raro. Y no por la dictadura en sí, porque dictadura era normal en la Argentina, cada 3 años teníamos un golpe de Estado. Que hubiera un militar en la Casa Rosada no era extraño, pues los había en Uruguay, en Chile, en Paraguay, estaban en todos lados de la región. Eh, pero sí, como no tenía todavía yo la dimensión del horror, de hasta dónde llegaba el horror, en ese momento, si vos me decías, che, a 700 metros de donde gritamos los goles, ahí en el Estadio Monumental de River, Tremendo. están torturando gente, yo en ese momento no tenía esa dimensión de nada. No, tremendo. Y capaz que engancho con ese año 78 del Flaco Menotti como director técnico de la selección argentina, que por lo menos estoy buscando acá en Uruguay, yo no lo vi todavía el libro, no sé si se lanzó ya en Argentina, pero sé que el Flaco Menotti, eh, el primero, digamos, ese es el nombre del libro que terminaste de escribir, que está por circular. ¿Cómo ha sido escribir ese libro sobre el Flaco Menotti? Sí, no voy a hablar mucho del libro porque me han pedido en la editorial que hasta que no esté en las librerías, Ah, por eh, eso, todavía no salió entonces, no, no estoy mal, está. no salió. Pero bueno, Ah, es como para mí cerrar un círculo de aquello que te dije hace unos minutos. perfecto. 78, que mis ojos estaban abiertos, pero sin comprender exactamente lo que sucedía. Bueno, medio siglo después, casi. Y sí, ya es otra la mirada. Digo, o sea, aquel fue el primer mundial y ya estuve en 9 copas mundiales. Sabemos muy bien lo que fue la dictadura, Claro. aun cuando algunos pretendan todavía que no, que pretendan hasta olvidarla, decir, no pasó nada. Este, entonces por eso hay que recordarla también. Y entonces comprender mejor el rol de lo que significó el fútbol, de lo que fue el Flaco Menotti, porque sí, el libro que escribí es sobre Menotti,
el 78 obviamente que ocupa una parte muy importante del libro porque fue su obra cumbre, el Mundial Claro. 78. Vos pensás que después el Flaco fue campeón juvenil en el Japón 79. Después pensá que antes había sido, tiene un solo título de liga el Flaco, Huracán en el año 73. Después tiene ahí con el Barcelona alguna Copa del Rey. Pero el Flaco es como que me noté como mucho más renombrado a nivel de filosofía futbolera, Claro. de escuela futbolera, de discurso futbolero, eh, que de récord, que de trayectorias en sí. Este, Ahí hay una cosa que colocás que por lo menos nos ha pasado bastante y que lo reflotamos bastante los que somos muy románticos del fútbol, de la bohemia, del fútbol, de la gambeta, del fútbol lindo, y en contra de toda esta lógica más de el super deportista con el super redes sociales, que lo único que hace es la cuestión más técnica que le piden. ¿Cómo ves esa modificación del fútbol en general? Creo que Argentina y Uruguay siguen manteniendo algunos jugadores de esos ¿no? que más románticos, ponele, de esa época. ¿Cómo la ubicás esa discusión o capaz que es fútil? no, a ver, estoy en parte de acuerdo con lo que me decís y en parte no. A ver, yo vengo hace 2 días, me fui al Monumental a ver Argentina-Brasil. Y la verdad que quedé tan lleno porque lo que jugó Argentina eh, parecía, por un lado, un fútbol antiguo, toque, tiki, 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 toque, 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 pero por otro lado parecía de un pragmatismo, no era un toque inútil. No, 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 era un toque con una eficacia que desorientaba, desarmaba al Mm. rival, le desordenaba la presión al rival todo el tiempo. Si no era un toque de primera, eran dos toques, era una pelota que iba pim, pum, pam, todo el tiempo así. Está ese segundo gol de No, un 33, golazo, un golazo. 33 toques que hizo Un Argentina. disparate. Un disparate. Entonces veo eso, me lo traslado a los tiempos y por momentos, vos viste, cuando la pelota va de media cancha hacia atrás, vos viste que es una velocidad de tiempos No, antiguos. Eh, parsimonia, totalmente. Parsimonia. Favorecida porque, yo no sé, Brasil jugó para mí una táctica suicida, eh, de mucho Yendo jugador. adelante a presionar, ¿no? Sí, pero presionaba mal encima, porque Claro. presionaba desordenadamente, con lo cual liberaba espacios, y lo que por ahí la diferencia tan clara es, a ver, los jugadores hoy corren más del doble de lo que corrían antes, ¿no? Casi Sí, el claro. triple en algunos casos. Y lo que vemos es lo que corren sin la pelota los tipos, porque Sí, antes de ayer, lo que veíamos era jugadores que estaban en permanente desmarcación, en permanente ofreciéndose en movilidad permanente. A ver, el rival era contemporáneo, pues obviamente era Brasil, y Brasil no corrió, la verdad, no corrió, no corrió, pero sí, está desorganizado. desorganizado y es como que iba a presionar con menos convicción con la que, si vos me pidieras que yo cante públicamente, lo podría llegar a hacer con cero convicción, es decir, no lo haría. Bueno, Sí, sí. Brasil presionó, así presionó Brasil. No tenía convicción de presionar. Ahí, Vos viste a Julián Álvarez cuando va a presionar Julián Álvarez, ¿no? Va sí, claro. realmente a la pelota. No. Te va a Yo comer lo los... vi unos días antes, estuve acá en el Centenario viendo el partido de Uruguay-Argentina Claro. y dos apuntes. Argentina sin Messi, los dos partidos, y la demostración de un ataque rápido o un ataque organizado, cuando Uruguay en el primer tiempo tuvo mucho más la pelota, presionó, pero Argentina fue más peligrosa que Uruguay. Exactamente. Entonces, Exactamente. era como la sensación de esto en cualquier momento se descalabra y pasó el segundo tiempo, digamos. Una hermosa jugada argentina, un golazo. Pero Sí, sí, hay algo ahí de Scaloni, que como virtud lo digo, de funcionar para cada partido. Eh, claro, Cada partido es un partido aparte. Y ahí es donde hay algo muy interesante, ¿no? Porque parece... perdón, y esto dicho dentro de... sí, tengo algunos principios. Por ejemplo, me gusta tener la pelota.
si la puedo tener, la quiero tener la pelota. No renuncio a la pelota. Ejemplo, Uruguay le impidió tener la pelota en el primer tiempo. Eh, Totalmente. y bueno, y Argentina en ningún momento se desorganizó, no se desesperó, entonces mantuvo lo que Scaloni le dice competitividad, compitió. Eh, y Brasil le dejó tener la pelota a Argentina. Y oíste lo que Eh, hizo. O sea, hizo no. un paseo, hizo un picnic, o sea, Y de eh, hecho, el gol de Brasil, mérito en la presión, un error de Cuti Romero, pero tampoco estamos hablando de una jugada súper organizada de Brasil, que no, sí, pero hasta ni siquiera, si vos ves la jugada, realmente ni siquiera es la presión prácticamente, porque no, no. cuando la recibe el Cuti lo tiene como a 10 metros. Ay Dios, Sí, Matías Cunha, ¿no? Lo tiene a Mateus, lo tiene a 10 metros. El Cuti lo hace tan lento, el Cuti tiene tanta seguridad en sí mismo, claro, que se exacto. pasó de seguridad. Pasó Roca, claro. Sí, pero es como que lo invitó, vení porque estoy lento. Vení. Y perdió en un momento, por medio metro pierde el control de la pelota. Y ahí le muerde Mateus. Pero no es que salió a presionar Brasil. O No, sea, salió a presionar mal. Y bueno, y así fue el ping. Y en esos 10 minutos que fueron después del gol que le regala el Cuti Romero a Brasil, hubo 10 minutos de reacomodar la cosa. Argentina perdió claro, ese. Porque si no pasaba lo del Cuti Romero, que fue absolutamente un accidente dentro del partido, en esos 10 minutos yo no tengo ni duda que Argentina hacía otro gol. Pero ni claro. duda tengo. O sea, Y, y el te- partido, Brasil, yo estaba con un colega brasileño a 2 metros y un colega al que quiero mucho, y él claramente me decía, esto se parece mucho al 7-1, me decía, al 7-1 de sí, Alemania. claro, claro, claro. Y lo engancho eso con, bueno, un partidazo de Argentina, una gran victoria, clasificación al Mundial que ya está prácticamente dada. ¿Cómo relacionar? Porque yo sé que son temas que vos unís este momento de la selección argentina, lo que es el fútbol para los argentinos, de un momento político complejo en el sentido de las reivindicaciones, de la marcha de los jubilados, el contexto social, que, nada, ¿cómo relacionás un poco para qué funciona el fútbol y en qué está y cómo se puede articular con este momento más político? Sí, mira, pocas veces los vi tan en caminos autónomos. Porque esta selección intenta jugar al fútbol, y no más que eso. De repente tuvimos una desgracia en Bahía Blanca, inundaciones. Bueno, la selección juega un partido para recaudar dinero con la sub-20. Digo, mayor tarea social que esa no hay. No tiene color político ni color nada. Eh, Ahora, aniversario de 24 de marzo, Claro. que no debería tener tampoco bandería política, eso, pues no es bandería política. Aparece la foto de todo el cuerpo técnico, ¿no? Claro, pero ahí no se pronuncian, ahí no hay pronunciamiento. Aun cuando yo digo, che, pero eso no es tomar postura política. Bueno, pareciera que sí, que lo es. Entonces, no lo hacen. Claro. Obvio que cuando, qué sé yo, a ver, cuando el Diego tuvo ese paso por la selección como técnico, y la selección no solo adhería, sino que Sí, además, claro. adhería a la búsqueda de abuelas, de los nietos desaparecidos. Cuando la selección estuvo al mando de Bielsa, en la eliminatoria, Argentina jugaba una formidable eliminatoria para 2002, después viene el fiasco de 2002, pero Sí, claro. la eliminatoria es formidable, y en esa eliminatoria salían a la cancha de River con un cartel diferente todos los partidos, por los docentes, por la aerolínea de bandera. Me acuerdo que tenían pronunciamientos de acompañar lo que estaba pasando en el país. Claro, no, no, eso me hiciste acordar también. Y el otro temita que en la vuelta, por lo menos nosotros en Uruguay lo estamos recibiendo, pero en Argentina ya lo vimos antes, es el tema este de las sociedades anónimas deportivas que se están metiendo con los cuadros. Me imagino que es una agenda de temas, de por sí mismo entenderlo ya es complejo, pero nada, ¿cómo lo están viviendo ahí con la tradición de los clubes de barrio, los clubes de los socios y la plata que viene de otros lados que no sabe para dónde va y ¿no? Tráfico, influencia, jugadores, prestigio, plata, no sé. Sí, sí, a ver, yo creo que
Viajé bastante y la verdad que no vi en otros países el rol social, el funcionamiento de lo que significa para la vida comunitaria, para nuestra vida comunitaria, el club. Eh, el club grande o el club más barrial. El club, lo que significa ese club. En términos de comunidad, es muy, muy poderoso eso. Entonces yo creo que solo eso explica que no haya llegado aquí lo que llegó a casi todo el mundo, ¿no? Que son las Claro. sociedades anónimas. Eh, es cierto también que aquí tenemos zonas grises, zonas de gerenciamientos encubiertos, algunos muy poquitos en primera, y lo que es el fútbol del ascenso, hay puro gerenciamiento en realidad, eh, disfrazado. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, que uno de los casi hoy principales patrocinadores del deporte son las casas de apuestas. Este, y que, Tremendo. bueno, hay mucho rum rum de gente que está vinculada con las apuestas, legales o ilegales, pero que están ahí dentro de los clubes, y eso ya se presta a situaciones muy sospechosas, ¿no? El fútbol del ascenso, este es un mundo de mucha sospecha, hay resultados que han provocado mucha alarma, hay poco control en eso. Claro. Y entonces hay una zona, o sea, lo que más vemos es la primera división, y el caso de que ustedes lo tienen allí también, el de Foster Gillett, eh, Sí, claro. Que que agarró Rampla Junior. agarró Rampla, aquí Y está el, con y el primer Estudiantes, partido se comió 8 goles, ¿no? No, es eh, tremendo. Claro. y aquí está con Estudiantes, y aquí es como que el gobierno de Milei dijo, quiero cambiar la sociedad argentina, dijo Milei. Entonces, una señal poderosa del cambio, aunque económicamente no signifique mucho dinero, como señal sí es muy poderosa, es la de los clubes de fútbol. Voy a Claro. cambiar la matriz de los clubes de fútbol, dijo. Y tuvo un problema que logró ajustar presupuestos en todos lados, cerrar todo, despedir a, no sé, miles de empleados públicos, todo. Y con el fútbol no pudo porque primero la AFA defendió sus estatutos, la autonomía de sus estatutos. Y segundo, lo que sucedió fue que tuvo 3 fallos judiciales en contra. Un juez, después la Cámara, entonces lo avalaron, le daban la razón a la AFA, los 3 fallos judiciales. Y entonces se frenó. Estudiantes, Verón, la presidenta de Verón, el presidente de Estudiantes, la bruja, Juan Sebastián Verón, le prometió al inversor, a Foster Gillett, que, bueno, que una asamblea de socios le iba a dar un aval legal, formal, Mm. a su dinero, y lo que sucedió fue que esa asamblea no se pudo celebrar, y todo hace indicar que no se celebró porque perdía la votación. Un ídolo como Verón, un tipo que salió campeón de todo con Estudiantes, como jugador Claro. y como presidente también. Y no pudo porque lo que a mí me cuenta mucha gente es que no le daban los números de la asamblea para ir a animarse a esto, porque iba a salir derrotado. Entonces, fíjate vos cómo, y encima Foster Gillett incumplió varias promesas. Como se puso a comprar jugadores, a la hora de los bifes no llegó la plata. Y esto provocó entonces refuerzos de las sospechas de quién es este tipo, que ya tenía antecedentes en su paso por el Liverpool de Inglaterra. Vos hablabas con gente de Inglaterra y te decían, la peor gestión de la historia de Liverpool estaba este señor. No, es tremendo. Y te hago la última preguntita. En este marco de, pensando un poco tu trayectoria periodística, que seguís ejerciendo, que has pasado por todos los medios, ¿cómo te llevas con la explosión digital, con los streaming, con las redes sociales, con los influencers, en el campo del periodismo deportivo? A ver, yo creo que siempre es periodismo, y siempre lo primero de todo es la historia, el contenido, lo que vos quieras decir. Después el formato, la herramienta, para mí siempre ha sido secundaria. Primero está la historia, y en la historia está la palabra, escrita u oral. Eh, y lo que a mí siempre me preocupó es tener una buena historia. Claro. Este, eh, Tener una buena historia y después contarla bien. Es decir, si a mí me llegó por algo, yo no vivo en la luna, vivo en esta tierra como vos, como todos. Si a mí me llegó, intuyo que a otra gente también le va a gustar esa historia.
Bueno, ¿cómo la cuento esa historia? Está la habilidad después de cómo contarla, cómo jugás con las palabras. Y ahí para mí es que yo ahora estoy haciendo, que ellos le llaman streaming, pero yo siento que es radio lo que estoy haciendo. Para mí es lo Radio con mismo. una tele, con una cámara. Exacto, exactamente. Entonces para mí es exactamente igual. Eh, entonces te diría que no me ha, en un sentido, no me ha modificado absolutamente nada. Ayer escuchaba una entrevista donde contabas que tus inicios fueron con unos compañeros que iban cubriendo, que con mimeógrafo, después lo repartían en los medios de la provincia, que eh, el fuego, que yo no sé, por lo menos comparto, el fuego por la información y la noticia se mantiene a pesar de todo lo que pasó en el medio, ¿no? Completamente, porque este recuerdo que vos me haces es un recuerdo de más de 50 años, ¿no? Sí, 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 yo tenía 20, sí, 20, 19, más de 50 años, o 50 años, casi. Y estudiábamos periodismo en el Círculo de la Prensa, que era en la calle Rodríguez Peña 80, a muy pocos metros del Congreso de la Nación, en el barrio de Congreso, claro. Y los alumnos nos juntamos y decimos, che, hagamos algo. Y ahí decidimos salir a hacer notas, acreditarnos en distintos lugares. Yo me acuerdo que iba a fútbol y tenis, cubría yo mucho. Y, y bueno, escribíamos la historia, mimeógrafo, o sea, copiábamos ejemplares de unos 30 carillas más o menos, los ensobrábamos, los repartíamos a los diarios del interior, diarios de la provincia de Buenos Aires, saliendo de Capital, y encontrábamos nuestras primeras notas publicadas. Yo me acuerdo, Ah, el diario me La muero. Ciudad, el diario La Ya, Ciudad de Avellaneda, El Sol de Quilmes, me acuerdo que nos publicaban las notas, nosotros felices, y claro, claro. era un esfuerzo sobrehumano lo que hacíamos, y bueno, y hoy, ok, hoy hay mucha mayor facilidad. Hoy yo puedo, no sé, escribo en mi casa, tic, aprieto un botoncito y mando lo que acabo de escribir. No tengo que copiar nada, distribuir nada, nada, todo muy fácil. Pero la entrega para esa historia, te diría que casi, casi es mayor que antes. Claro, Eh, claro, hay más competencia también. hay más competencia, está todo muy dicho, entonces, ¿qué digo? Pues a mí decir lo que ya está dicho siempre me aburrió. Claro, Eh, entonces, ¿qué digo de, no sé si pretensión de nuevo, pero qué digo de sí. que a mí me suene distinto, o una mirada distinta, o una información distinta? ¿Qué digo de todo eso? Y bueno, una vez que encontrás eso, y para mí es como encontrar oro. Este, entonces Claro. ahí avanzo, ahí avanzo. Y después tenés la historia que de repente, una historia corta, de repente un micro en una radio de 5 minutos, o de más largo, de 20 minutos, una cosa así, o una nota corta o un libro. Eh, Claro, claro, exacto. Vas ahí, acomodando el formato a lo que dice la historia, a lo que pide. exacto, y ahí es donde por ahí, ¿qué te obliga? Claro, un libro te obliga a planificar mejor. Vos vas a correr una maratón o una carrera de 100 metros. Y si No, claro. corres una maratón, tenés que saber las distintas etapas de esa maratón. Digo, la maratón que te va a durar 2 horas, la maratón con los campeones, estoy hablando, ¿no? Sí, Este, claro. ¿qué te va a durar 2 horas? Bueno, entonces tenés que pensar correr 2 horas, no correr 10 segundos. Es distinto la organización, lo cual por un lado es extraordinario porque te hace pensar mucho, como que esta es la idea cuando escribo un libro también, es como que cada capítulo sea una historia en sí misma, ¿no? Ok, hay una unidad en el relato, ok, pero intentar también que todo tenga mini historias. Yo soy muy del periodismo por ahí sajón, ese que te dice que al lector hay que agarrarlo del cogote y Y no no soltarlo. soltarlo, no soltarlo. Claro, y tengo un poco esa escuela donde hay acción en el relato. Sí, Intento que haya acción, aún en la reflexión intento que haya acción. sí. Este, no juego, si bien intento ser súper respetuoso del lector en términos de no sobreestimar ni subestimar, lo que intento es también que no sea pasivo el lector, comprometerlo también. Yo te tiro una punta, después arreglate vos, fíjate si te interesa o no, pero no te voy a dejar todo en bandeja. Eh, Claro. Me gusta a mí jugar con cierto misterio, de comprometerlo al que lee también. Ezequiel, muchísimas gracias por estos minutos.
y felicitaciones por el libro. Vamos a estar atentos cuando salga, que con todo esto último que me está diciendo ya me dan ganas de tirarme de cabeza. Acá tengo los otros dos. Sí, vamos por ese tercero. Sí, bueno, no, porque está Díganme Ringo. Juego, luego existo. Sí, y hay otro más. Hay una Ese no. breve historia del deporte argentino. Mira, ese me lo morfé. Vamos arriba. Lo escribí en 2010 por el bicentenario de la Argentina. Y la editorial que me hizo la propuesta me dijo que tenía que ser breve. Por eso dije que sí, porque si no me tenía que internar. En el título le pusiste breve. Y ahí también, a mí lo mismo me pasó ahora con Menotti. Yo no soy, ¿cómo te podría decir? Una persona amante del orden por el orden. Y ese orden medio cronológico, wikipédico o lo que fuere. Cuando me ofrecieron hacer la historia, yo dije, che, pero déjame una cosa, a mí me va a aburrir muchísimo. ¿Cuál fue la primera generación? ¿Cuál fue la primera tal cosa? Y se fue. Yo voy a ir por historias, lo voy a contar por historias. Y lo enganchaste. Me dijeron, Ezequiel, te lo pedimos a vos porque nos gusta ese estilo. Muy bien ahí. Y bueno, y lo mismo ahora con Menotti, historias, tenés que tener historias. Y bueno, y Menotti es el cuarto entonces. El otro es una breve historia del deporte argentino. ¿Sí? ¿Y te gustó? ¿Estás satisfecho con lo que quedó? Sí, quedé satisfecho. Es un recorte, como toda... Sí, claro. Como todo, siempre es un recorte. Un ángulo, un recorte. Exacto. Ajustar al tiempo y espacio. Sí, yo no pretendo convertirme en un especialista de la vida de Menotti, no, para nada. Yo hice un recorte de esa vida de Menotti y me dediqué unos meses largos. Menotti murió en mayo y yo empecé con el libro en junio, más o menos, julio. Y lo que hice primero fue mucha entrevista. Después, claro, Menotti hablaba infinidad de cosas, hablaba mucho. 30.000 temas, te abría pestaña todo el tiempo. Pero poné YouTube Menotti y te aparecen 800.000 entrevistas. Entonces tenía todo eso, más las revistas del Gráfico, más el diario Clarín, los archivos de Clarín, archivos de Gráfico. Y en un momento dije, voy a privilegiar mis entrevistas, porque ahí tengo la historia que yo quería. Y entonces aquel que pretenda una cosa muy completa, una obra completa de Menotti, no, es un libro de unas 240 páginas. Por eso yo te digo, no pretendo convertirme en un especialista del Flaco Menotti. No lo soy. Hay gente que conoce mucho más que yo del Flaco Menotti. Y yo me dediqué a ese momento de la vida, que es una foto que intenta ser una foto equilibrada, una foto que por ahí sintetice un poco ese recorte y lo explique ese recorte, ¿no? Solo para que te dé un pie, pero el libro comienza el 24 de marzo de 1976. Es el inicio. Me dejas erizado, necesito verlo. Ezequiel, muchísimas gracias por este tiempo en Zona Mixta. Saludos. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Gracias a vos. La pelota está por el contralor de Barbosa. Zona Mixta. Podés volver a escuchar los contenidos de hoy en Zona Mixta Radio en Spotify.